Iban juntos, una niña postrada en una silla de ruedas, y su padre, un multimillonario, resignado a que su hija pasara en la silla de ruedas toda su vida. De repente, caminando por una calle, un niño en situación de calle le dice: «Señor, yo puedo hacer que su hija camine». El millonario quedó sorprendido con aquellas palabras, y no sabía lo que le esperaba. Bienvenidos a Radionovelas H. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Comenzamos. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por las injusticias del mundo. Entre los charcos y el frío, un niño de no más de 10 años, con ropa rota y pies descalzos, caminaba con dificultad por una acera repleta de autos de lujo. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban más sabiduría y dolor del que cualquier adulto pudiera soportar. Frente a un restaurante elegante, un hombre de traje impecable bajaba de su automóvil. Lo esperaban 2 escoltas y una niñita de unos 8 años sentada en una silla de ruedas. Ella lo miraba con una sonrisa apagada. «Papá, ¿hoy sí te quedarás a cenar con nosotras?», preguntó la niña con voz suave. «Claro, mi amor. Hoy es especial», respondió el hombre, acariciando su cabello con ternura. El niño mendigo se detuvo al verlos. Se quedó quieto, observando, como si algo dentro de él le empujara a acercarse. «Señor», gritó de pronto. «Señor». Los escoltas reaccionaron de inmediato. Uno de ellos se interpuso entre el niño y el millonario. «Aléjate, niño, no molestes». Pero el millonario levantó la mano, deteniéndolos. «Déjenlo». «¿Qué quieres, chico?». El niño lo miró con intensidad. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la fuerza de lo que estaba a punto de decir. Yo puedo hacer que su hija camine». El millonario frunció el ceño. Se quedó en silencio por unos segundos, intentando entender si lo que acababa de oír era real. «¿Qué dijiste?». «Que yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar», repitió el niño, dando un paso hacia él, mientras la lluvia empapaba su cabello. El millonario soltó una risa corta, entre asombro e incredulidad. «¿Tú, un niño de la calle? ¿Cómo podrías hacer algo que ni los mejores médicos del mundo han logrado?». «No soy médico», dijo el niño, «pero he visto cosas, he aprendido cosas, cosas que la ciencia no entiende, cosas que vienen de más allá». «¿Estás diciendo que eres... qué? ¿Un curandero? ¿Un brujo?». «Nada de eso», respondió el niño, mirando a la niña con dulzura. «Solo sé que ella no debería estar así. Puedo ayudarla, pero necesito que confíe en mí». El millonario se acercó un paso más, ahora con el ceño apretado y la mirada cargada de dolor y rabia contenida. «¿Sabes cuántos charlatanes he tenido que soportar? ¿Sabes cuántos me prometieron milagros a cambio de dinero? Tú no sabes lo que es ver a tu hija llorar por las noches. Tú no tienes idea de lo que eso duele». «Tiene razón, señor. No sé lo que es tener una hija, pero sí sé lo que es el dolor. He vivido con él todos los días y sé reconocerlo en otros». «¿Y por qué tú? ¿Por qué crees que tú podrías lograr lo que nadie más ha podido?». El niño respiró hondo, bajó la cabeza un momento, y luego respondió con una seguridad desconcertante. «Porque no quiero nada a cambio. Solo quiero ayudarla». La niña, que había estado en silencio, tiró suavemente de la manga de su padre. «Papá, escúchalo, por favor». El millonario cerró los ojos. Una tormenta se desataba dentro de él. Quería alejar a ese niño, proteger a su hija de falsas esperanzas. Pero al mismo tiempo, algo en los ojos de ese pequeño le decía que no estaba mintiendo. «Está bien», dijo al fin, con voz baja. «Tienes 5 minutos. Dime qué necesitas». El niño sonrió levemente.
No era una sonrisa arrogante, sino llena de luz. Solo necesito que ella cierre los ojos y que usted no diga nada. El millonario miró a su hija. Ella asintió sin dudar. Y así comenzó algo que ninguno de los presentes podría haber anticipado. La niña cerró los ojos lentamente, mientras el millonario observaba cada movimiento del niño con una mezcla de escepticismo y miedo. Los escoltas cruzaban miradas entre ellos, preparados para intervenir si algo salía mal. El niño se arrodilló frente a la silla de ruedas, extendiendo sus manos temblorosas hacia los pies inmóviles de la niña. No la tocó, solo las acercó, como si pudiera sentir algo invisible alrededor de ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz suave. Sofía, respondió ella, con los ojos aún cerrados. Bien, Sofía. Necesito que pienses en el lugar más feliz que recuerdes. ¿Puedes hacerlo? Sí. Estoy en el jardín con mi mamá. Hay flores, y ella canta para mí. Sigue allí, no te muevas de ese recuerdo. No tengas miedo. Todo está bien. El millonario apretaba los puños. Cada palabra del niño le parecía una farsa más, un invento, un juego cruel. Pero no interrumpía. Algo lo tenía atado al suelo, como si esa escena, por absurda que fuera, mereciera su respeto. ¿Y tú?, dijo el millonario, apenas en un susurro. ¿Tienes algún recuerdo feliz? El niño no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento y murmuró. Sí, pero lo perdí. Abrió los ojos nuevamente, y esta vez algo en su mirada cambió. Era como si una corriente pasara a través de él. Levantó una de sus manos sobre las piernas de Sofía, y con voz firme, comenzó a susurrar palabras que no parecían de este mundo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el millonario, casi con miedo. No se asuste, dijo el niño sin mirarlo. No es magia, no es brujería, es energía, es fe, es amor, cosas que el cuerpo entiende mejor que las palabras. El aire alrededor pareció volverse más denso. Incluso los escoltas dieron un paso atrás, incómodos. La niña respiraba profundamente, como si estuviera entrando en un sueño profundo. Sofía, ahora imagina que puedes moverte, dijo el niño. Imagina que tus pies ya no pesan, que tus rodillas no duelen, que puedes ponerte de pie. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo, murmuró ella, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Entonces hazlo, en tu mente primero, luego en la vida. Esto es una locura, dijo el millonario, dando un paso adelante. Basta ya, no quiero que juegues con la mente de mi hija. Pero en ese preciso instante, Sofía abrió los ojos, y algo en ellos había cambiado. Papá, ¿qué pasa, Sofía? Papá, siento mis pies. El millonario palideció, dio un paso hacia ella. ¿Qué dijiste? Siento los pies y también mis piernas. Eso no es posible, gritó el hombre, cayendo de rodillas a su lado. Sofía miró al niño. Él solo asintió con ternura. Ahora, si quieres, intenta ponerte de pie. No, dijo el millonario, sujetando a su hija con temor. No, no lo hagas. Podrías lastimarte. Esto no tiene sentido. Papá, dijo ella, mirándolo con firmeza. Confía en mí, como yo confié en él. La niña colocó sus manos en los brazos de la silla y temblorosamente comenzó a levantar su cuerpo. Primero un poco, luego más. El millonario sintió que el mundo giraba, que todo lo que creía imposible se rompía ante sus ojos. No, no puede ser. Papá, gritó ella sonriendo con lágrimas en los ojos. Estoy de pie. El millonario no pudo contenerse. La abrazó, la levantó, la miró como si la viera por primera vez, y luego se giró hacia el niño, aún arrodillado, exhausto,
¿Quién eres tú? El niño lo miró con una expresión de calma profunda. Solo alguien que nunca dejó de creer. El millonario seguía abrazando a su hija, incrédulo, temblando como si todo su cuerpo no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Los escoltas se miraban entre sí, con los ojos abiertos como platos, sin entender cómo aquello era siquiera posible. Esto no puede ser real, susurró el millonario. ¿Cómo es posible? El niño no respondió enseguida. Miraba hacia el suelo, respirando lentamente, como si cada palabra que había dicho le hubiese robado años de vida. No todo lo que cura viene de una medicina, murmuró por fin. A veces, el alma solo necesita ser escuchada. El millonario se acercó lentamente a él, y por primera vez se arrodilló para estar a su altura. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que un niño de la calle ha hecho esto? Nadie me enseñó, respondió el niño sin levantar la vista. Lo descubrí cuando cuidaba a mi hermanita enferma. Ella no podía hablar ni caminar. Un día, en el hospital, se la llevaron, y no volvió. Yo tenía solo 6 años, y desde entonces escucho algo dentro de mí, una voz, no con palabras, una energía, y cada vez que alguien sufre, esa voz me guía. Pero tú podrías ser famoso, podrías tener todo lo que quisieras. ¿Por qué seguir en la calle? Porque la calle me enseña humildad, me enseña a no perderme en el ruido de la fama, en el interés, en el orgullo. Prefiero ayudar en silencio, a los que nadie ve. El millonario tragó saliva. Su mundo, sus creencias, sus estructuras, se desmoronaban frente a un niño que no tenía ni zapatos. ¿Cómo puedo pagarte por esto?, preguntó con sinceridad. Dime lo que quieras. Una casa, un hogar, estudios. Todo lo que esté a mi alcance es tuyo. El niño lo miró por fin, con una dulzura que desarmaba cualquier defensa. Solo quiero una promesa. La que sea, dijo el millonario, firme. No dejes sola a tu hija nunca más. Estés donde estés, hazle saber que ella es lo más importante. El millonario sintió un nudo en la garganta. Asintió, con los ojos nublados por lágrimas. Lo juro. Sofía, aún de pie, caminó torpemente hacia el niño, y sin decir una palabra, se arrodilló a su lado y lo abrazó. Un silencio profundo cayó sobre todos, como si el mundo respetara ese instante. ¿Tú también estás solo?, le preguntó la niña, en voz bajita. No, ahora ya no, respondió él. Pasaron unos segundos eternos, hasta que el millonario dijo: Quiero que vengas con nosotros, que vivas con nosotros. Te daré educación, comida, techo, todo. No puedes seguir en la calle. El niño lo miró con ternura, pero negó suavemente con la cabeza. Aún tengo que ayudar a otros. Hay más niños como Sofía, más dolores escondidos. Pero, intentó replicar el hombre. No se preocupe, señor. Ya nos volveremos a ver, cuando menos lo espere. Y sin decir más, el niño se puso de pie, dio media vuelta y comenzó a caminar bajo la lluvia, que aún no cesaba. El millonario lo observó alejarse, como si viera marcharse a un ángel disfrazado de miseria. Sofía tomó la mano de su padre y la apretó con fuerza. Papá, ¿crees que fue un milagro? Sí, hija, lo fue, pero no por magia, sino por fe. Pasaron los días, y luego las semanas. Sofía caminaba cada vez mejor. Reía, saltaba, jugaba como nunca antes. Los médicos no podían explicarlo. No había tratamiento, ni cirugía, ni avance médico alguno que justificara la recuperación. Milagro espontáneo, decían. Pero en su corazón, el millonario sabía la verdad. El niño nunca volvió. Nadie lo vio más en la ciudad, ni en los callejones,
ni en los parques, ni pidiendo pan en las esquinas. El millonario no dejó de buscarlo, ofreció recompensas, envió personas a recorrer barrios enteros, colocó fotografías en albergues y comedores comunitarios. Pero era como si el niño jamás hubiera existido. Una noche, sentado en el jardín de su mansión, mientras su hija dormía dentro, el millonario levantó la vista al cielo estrellado. Sentía un vacío, no por tristeza, sino por la sensación de no haber podido agradecer del todo. Hasta que escuchó un leve crujido detrás de él. Se volteó de inmediato. No había nadie, pero sobre la mesa donde reposaba su taza de café había algo. Un pequeño papel doblado cuidadosamente. Lo abrió con manos temblorosas. La nota decía: «Cuando se ama de verdad, el alma también camina. El niño». El hombre soltó una lágrima silenciosa, presionando el papel contra su pecho. Y por primera vez en años, sintió que algo dentro de él también comenzaba a sanar. Desde ese día, su vida cambió. Renunció a muchos de sus negocios, vendió varias de sus propiedades y construyó una fundación con el nombre que su hija eligió: Camina, Sofía, dedicada a ayudar a niños en situación de calle y a familias sin recursos para atención médica. Cada vez que le preguntaban por qué lo hacía, él respondía: «Porque una vez, alguien sin nada me enseñó lo que es tenerlo todo». Y mientras los años pasaban, Sofía creció fuerte y feliz, recordando siempre al niño que le devolvió el milagro de caminar. Nunca más supieron de él. Pero a veces, en las madrugadas frías de la ciudad, cuando alguien muy necesitado toca fondo, se escucha la voz de un niño que dice: «No tengas miedo, cierra los ojos, yo estoy contigo». Y así, el milagro continúa. Y así llegamos al final de este episodio en Radionovelas H. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia, y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas radionovelas. No te pierdas nuestro episodio, donde un hijo de 70 años corre a su madre de 95 años de la casa sin saber que ella ocultaba $2.1 millones.